quieren poner en tela de juicio toda la institucionalidad para hacer quedar mal al gobierno de Petro, a pesar de tener salidas. Volver a normalizar la operación no es una tarea fácil. En fin, esto tiene unas consecuencias que son indeseables. Las aerolíneas les encanta cancelar vuelos porque algunos vuelos no vienen todos completos. Yo quisiera que esto no fuera cierto, porque nunca en Colombia se había visto que se paralizaran las aerolíneas por falta de combustible. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Hoy tendremos un debate alrededor de la escasez de combustible en Colombia. Si es real, si no es real, qué ha dicho la Superintendencia de Transporte, qué ha dicho la ministra de Transporte, qué ha pasado recientemente, porque esto de repente se empezó incluso a volver un problema político. ¿Es un problema político? Vamos a irnos al Congreso de la República, pero antes de presentar a los protagonistas de hoy, quiero presentarles unas declaraciones de la ministra de Transporte, María Constanza García, que le pidió a la Aeronáutica Civil de Colombia y a la Superintendencia de Transporte abrir investigaciones a las cancelaciones realizadas durante esta mañana por aerolíneas como Avianca y LATAM. ¿Por qué? Pues se conoció recientemente que en un comunicado o en varios comunicados estas aerolíneas cancelaron varios vuelos, solamente rutas nacionales. Entonces, también se ha referido a esto Ecopetrol, dijo sobre el desabastecimiento de combustible, diciendo que las refinerías funcionan con normalidad y que todo está tranquilo y en orden. Veamos las declaraciones de la ministra María Constanza García. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Incremento marginal, pues eso se tiene que ver trasladado finalmente de la misma manera en las tarifas. Dentro de la estructura tarifaria, los combustibles pueden estar dentro de un 40% del costo de la tarifa. Entonces, si logramos, como nos están mencionando, que esto genera un impacto marginal, pues igualmente debe verse trasladado en las tarifas y tiene que haber pues un control. Finalmente, esto es un mercado y en el caso de las tarifas del servicio aéreo, pues hay un equilibrio del mercado, hay una oferta y una demanda. Nosotros tenemos 7 aerolíneas nacionales, 38 aerolíneas extranjeras que operan en nuestro mercado, que nos tiene que permitir pues en un ejercicio de mercado que se dé también un control frente a los precios. Pero yo creo que el mensaje, lo que nos ha mencionado el presidente de Ecopetrol tal vez 3 veces a lo largo de su intervención, es que estamos hablando de un 8% que entra a suplir ese combustible importante. Pero si todo está en normalidad, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el combustible? La Aeronáutica Civil se acaba de pronunciar, esto acaba de pasar. Vean ustedes estos trinos, dice que considerando a la fecha que está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación, la Aeronáutica Civil se permite informar a los operadores de servicio aerocomerciales que no serán aceptadas las cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia. Y pues también han dicho que todo está en normalidad, básicamente, informa fundamentado en la evidencia, ahí está. Que hoy hay en el país existencias de combustible Jet A1 en la cadena mayorista y disposición de los aeropuertos para soportar la operación de las aeronaves de servicios aerocomerciales. Siendo así las cosas, saludamos a los protagonistas de hoy, de este debate. Nos vamos a el Centro Democrático, representante Oscar Darío Pérez, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, María Camila. Un saludo muy especial para usted, para la ministra, para el representante Ocampo, para todos los que nos ven a esta hora. Representante Alejandro Ocampo, buenas tardes ya. Gracias por estar acá. Hombre, buenas tardes, María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al doctor Oscar Darío Pérez en este espacio. Qué bueno poder hablar con los colombianos y con ustedes de lo que hoy acontece en el país. Sí, muchos le atribuyen esto, de hecho, al presidente Gustavo Petro, el representante Oscar Darío. Muchas personas, de hecho, incluso de su partido, han dicho que esto es culpa de Ecopetrol, del presidente y demás. ¿Usted qué opina sobre este tema? Bueno, lo primero es que estoy absolutamente desorientado. Esta mañana la Aeronáutica Civil envía una circular a las aerolíneas y a los aeropuertos diciendo de que las cancelaciones están permitidas por la ausencia, por la escasez
del combustible necesario para operar. Ahora veo que hay un trino donde contradice eso y dice que hay suficiente combustible y que por lo tanto esa no debe ser una causa para cancelación. Escucho a la ministra diciendo algo parecido y diciendo que pues deberán, que el combustible es el 40% de la tarifa y que pues tendrán que abrirse las investigaciones si es que las aerolíneas están actuando en forma inadecuada. El señor gerente de Ecopetrol dice que hay combustible suficiente. Eso es lo que nos han dicho, pero lo que nos dijeron esta mañana era que había habido un daño en la planta de refinación de Reficar en Cartagena y no sé si en Barranca, que había permitido que no se produjera la demanda necesaria del combustible para las aeronaves en la cantidad que éstas requerían para operar normalmente. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Y tan es así que él mismo dijo que este daño se conocía desde el 16 de agosto y que por eso habían ordenado importar 100.000 litros de este combustible que llegarían el próximo fin de semana. El presidente Petro dice que no hay ausencia, que no hay escasez de combustible, que por el contrario lo que hay es una acción malintencionada de los que así operan y así actúan y que él ordenará las investigaciones correspondientes. Yo soy un ciudadano como cualquiera, como los que nos están viendo. Díganme qué puede hacer un ciudadano ante semejante cantidad de contradicciones, porque nunca se ha visto en Colombia. Yo quisiera que esto no fuera cierto, porque nunca en Colombia se había visto que se paralizaran las aerolíneas por falta de combustible. Eso sería lo último que nos debería pasar y yo albergo la esperanza, no deseo el mal para Colombia, yo albergo la esperanza de que esto sea una situación muy coyuntural, pero aquí alguien no está diciendo la verdad. Nos corresponde descubrirlo, simplemente, pero me siento totalmente desorientado frente a las declaraciones que acabo de escuchar. ¿Se siente igual de desorientado el representante Ocampo? No, yo creo que lo que tenemos hoy es que el gobierno cayó en un momento de desinformación y entonces, como es normal hoy en Colombia, nos crearon un pánico frente a cualquier tema y han creado una noticia que no existe. Lo primero, el daño se dio el 15 de agosto. Es decir, en estos 11 días no ha faltado suministro para ningún avión. La dificultad no está, oigas, en el abastecimiento que necesitamos para ese tipo de combustible de los aeronaves. Existe. La dificultad está en los terceros. Es decir, acá hay unos terceros que son quienes distribuyen y quienes son los mayoristas de este tipo de combustible. En la distribución está el problema. Algo pasa, hay que investigarlo. ¿Qué hemos solicitado esta mañana a la superintendencia? Por favor, díganos qué sucedió acá, porque tenemos la producción necesaria, había el suministro, se creó una alarma por un daño eléctrico en una refinería, ya desde Barranca se envió más combustible y el gobierno tomó una acción preventiva muy importante. ¿Cuál fue? Fue importar 100.000. Barry le dijo, venga, si cualquier cosa llega a pasar para que no falle el transporte, además vamos a importar. Es decir, acá está todo resuelto, o sea, acá no hay problema. A partir de eso, entonces, ya la aeronáutica dice no se pueden cancelar. La aeronáutica fue, hizo varias visitas, encontró que existe suficiente combustible, encontró que no hay falta de producción, que tenemos el combustible necesario y que además, como una medida de contingencia, se importaron barriles. Es decir, hoy está garantizado el suministro. Por eso no hay ninguna necesidad de decir que hay cancelación de vuelos. Y aunque el combustible hace parte más o menos del 40% de la tarifa, a hoy no se están utilizando los importados. Es decir que la tarifa no tiene tampoco por qué subir. Pues no tiene por qué subir tarifa en los aviones, en los pasajes de avión. No tiene por qué existir cancelaciones. Y no tiene por qué existir pánico, porque tenemos todo el tema cubierto. Tanto así que el gobierno tomó la medida hasta de importar por si llegara a haber un problema. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque cuando hay una planta que, digamos, tiene una refinería que tiene una dificultad, que estamos averiguando además por qué esa dificultad se dio, si es normal que se dé, si es normal que se den todas esas máquinas. Por suerte, Barrancabermeja está lista, está produciendo,
está al tope, no tiene problema. Y hoy el plan de contingencia ha hecho que se vuelvan a retomar muchas máquinas y muchas acciones de lo que hacían. Entonces, quiero decir a los colombianos que hay tranquilidad, que tenemos todo el combustible, pero que a este gobierno todo se lo vuelve en un problema de pánico. Todo, mañana, cualquier cosa es pánico. Entonces yo estoy tranquilo, venga, confío en el presidente. Representante, lo que pasa es que así como bien lo pregunta el representante Oscar Darío, pues entonces si todo está normal, entonces ¿de dónde sale la alerta? Acá la alerta sale de hecho de la country manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional que se llama Paula Bernal Sanint, quien en una carta dirigida a la ministra de Transporte María Constanza García advierte sobre esta escasez de combustible de aviación en varios aeropuertos del país, que incluso generarían pues una afectación en la prestación de servicios desde el domingo. Entonces, ahí es en donde se empieza a generar esa alerta y luego ya pues el presidente a través de X de su cuenta dice que no hay escasez de combustible, luego se emiten todos los comunicados de las aerolíneas y empiezan a cancelar vuelos, 36 vuelos por un lado, otros 20 por el otro. Entonces, ahí, si todo está normal, entonces, ¿por qué? O sea, hubo esa alerta en esa refinería que usted está hablando, representante Ocampo, pero entonces la carta dirigida a la ministra, ¿qué es? Mire, yo creo que lo primero que pasa en este país, y es en este gobierno, es que un privado, un tercero, pone en alerta una situación que debe informar un gobierno. A quien le corresponde responder a los colombianos. Si hay o no esa falla, es al gobierno colombiano. Una carta la circulan además a los medios, no es una carta solamente a la ministra, la mandan a los medios de comunicación y empiezan, algunos opinan a decir que acá el acabose ahora. Cuando sale el presidente, sí, tiene connotación, no importa, el gobierno le está diciendo que no hay problema y siguen diciendo el problema. La pregunta mía es, si la señora que puso la manager, esta que tiene más responsabilidad que el gobierno, pues creámosle a ella. Pero si el responsable de ese combustible ya dijo que está solucionado, que además les importó 100.000, imagínense que el daño fue desde el 15. Hoy va al Aerocivil y dice, en todos los aeropuertos hay combustible, la distribución está bien, se van a investigar los problemas que haya pasado, Barranca Bermeja está lista, hay 100.000 más, se sigue produciendo. Pero si eso no da tranquilidad, yo creo que ya es una idea de no quererle al gobierno. Y acá hay opinadores que le interesa más darle creer a una señora. Cancelaron, está diciendo la Aerocivil, no pueden cancelar porque hay todo nivel normal para que puedan operar. Acá hay un saboteo contra este gobierno. Y entonces la idea es hacerlo quedar mal de cualquier manera. Hay gente que se presta para eso. Frente a eso no podemos hacer nada. Pero yo que creo que debe pasar en una democracia normal, que la institucionalidad, que es la presidencia, que es Ecopetrol, nunca a ningún gobierno le ha tocado salir que tantos funcionarios salgan a aclarar. Esto no es normal. No es normal que tengan que decirle, ¿qué dijo el presidente? Pero pregúntale al presidente de Ecopetrol si es verdad. No, entonces pregúntale al de Minas si es verdad. No, pregúntale de transporte. Pregúntalos todo y les han dicho, hay suministro. ¿Por qué no creer? Una sola señora que no produce un solo barril, que tiene una sola responsabilidad, tiene más credibilidad que todo el gobierno. Eso se llama desinstitucionalizar la política. Eso se llama darle credibilidad a terceras personas que no tienen ninguna función y responsabilidad en el Estado y sabotear la palabra de ejercicio de un gobierno. Eso es lo que ha pasado hoy en el país. Representante Oscar Darío, ¿cree que esto hace parte de un complot hacia el gobierno nacional? No, yo no llevo eso hasta allá. Yo vuelvo y repito, yo quisiera estar equivocado, pero aquí tuvo que haber una irregularidad muy grande para que llegáramos a esta situación. Primero, si esto estuviera produciéndose normalmente, ¿para qué importamos 100.000 litros que llegan este fin de semana y que no llegan al mismo precio del costo de producción de nosotros? Segundo, así Barranca esté produciendo al 100%, Barranca es muy pequeño frente a Reficar y el daño fue en Reficar. Es que Reficar, para decirlo en algunos otros términos, es por ahí 2 o 3 veces Barranca. Además, más moderno, más tecnología, etcétera. Entonces, no fue solamente una señora, fue también Terpel el que sacó un comunicado, y Terpel es el distribuidor. Terpel es el que sabe cuántos son los inventarios, cuál es el número de litros que tienen de combustible para aeronaves, para aviones. Terpel también mandó un comunicado
con unas observaciones, y también fueron los concesionarios de los aeropuertos, los concesionarios todos de los diferentes aeropuertos del país. El gobierno salió a aclarar en buena hora, porque yo estoy de acuerdo, esto es un pánico muy grave, esto fractura la economía, fractura el turismo, fractura los ingresos comerciales en los aeropuertos, en las cercanías de los aeropuertos, disminuye el número de pasajeros, puede concluir con un aumento en las tarifas, volver a normalizar la operación no es una tarea fácil. En fin, esto tiene unas consecuencias que son indeseables. Yo quisiera pensar que ya Reficar y que ya Barrancabermeja pueden garantizar la operación normal. Tengo que creerles. Yo no tengo ninguna herramienta para decir que no les voy a creer, pero que el gobierno nacional o Ecopetrol mejor ordenó importar 100.000 litros como una especie de reserva preventiva, pues yo eso sí lo entiendo como muy poco, porque es que Ecopetrol es el que produce la gasolina para avión y la produce en exceso. Entonces, ¿por qué teníamos que importar? Pues porque algún daño sí había. Entonces no pretendamos decir que es que al gobierno lo están atacando y lo están persiguiendo. Sí, yo sé que en este y en todos los gobiernos hay gente interesada en crear pánicos y calamidades, a veces exageradas e inexistentes. Yo quisiera pensar que este caso se va a resolver muy fácil, porque yo creo que este programa nos debe invitar a buscar la solución y no a buscar cuáles son las dificultades que se presentaron en esta crisis. Claro, pero con respecto a esta perspectiva que da el representante Oscar Darío, el representante Ocampo, ¿qué opina? Porque si dice el representante Oscar Darío, si tuvo que haber alguna irregularidad para que esto llegara a pasar, o usted cree que simplemente la señora Interpel y todos pues se inventaron esto con el fin de ocasionarle daño al gobierno. No, mire, voy a leer la comunicación de Ecopetrol, dice: dando alcance a la comunicación enviada el 21 de agosto, informamos que desde el Grupo Ecopetrol se continúa adelantando acciones para garantizar el abastecimiento nacional del jet, dado evento aclarado por Ecopetrol el 16 de agosto en la refinería de Cartagena. Actualizamos nuestra proyección de cumplimiento del mes de agosto del 24 para el suministro del jet del 92 al 95%, sumada a las entregas de ambas refinerías. Gracias a la labor del equipo Ecopetrol se ajusta la proyección de entrega de la refinería de Barrancabermeja del 100 al 103, es decir, Barrancabermeja subió la producción de este combustible. En la refinería de Cartagena se viene cumpliendo con el plan de trabajo de normalización y pasamos del 76 al 78%. ¿Sí? Cuando uno ve que ya Ecopetrol emitió carta, desde el 15 hubo un problema en la refinería. Sí lo hubo. Claro, desde el 15 de agosto se presentó un problema, es lo que dije ahora. 16, sí, desde el 16. 15. Espérame, el 15. El de ahí 6 Ecopetrol emite una alerta y hacen un plan. Entonces, ¿cuáles planes hacen? Uno, hacen que Barrancabermeja produzca más combustible. Segundo plan, como se va a llegar al 90% y aunque queda un combustible en los aeropuertos, se decide traer 100.000 barriles por si llega a pasar alguna eventualidad. Imagínense ustedes donde Barrancabermeja se dañe una máquina, se pase algo en la planta o en la refinería de Cartagena pase algo. Entonces, como una forma preventiva y responsable, el gobierno ese igual traiga porque necesita abastecimiento. Por si algo pasa, allí tengo los barriles. Entonces, hoy tenemos 3 formas de solucionarlo. Primero, la refinería está al 78%. ¿Qué hemos pedido? Que se investigue por qué sucedió ese hecho, con un problema eléctrico haya dejado justamente, digamos, el combustible jet que necesitamos para los aviones. No queremos saber qué pasó, no queremos tener suspicacias. Estoy escapando una ambulancia. Tener suspicacias. Lo segundo, creo que el gobierno actuó responsablemente, da un parte de tranquilidad. Cuando la Aerocivil va y mira, dice no, las condiciones están dadas para que podamos operar tranquilamente. Por eso dice no se pueden cancelar vuelos. Las aerolíneas les encanta cancelar vuelos porque algunos vuelos no vienen todos completos y con eso hacen que la gente se vaya toda completa. Antes de que sea una crisis ya una aerolínea estaba hablando de subir los tiquetes. No, acá hay total normalidad y creo que el gobierno ha sido responsable. Un accidente de este tipo le puede suceder a cualquier gobierno, a cualquier manera.
Eso Y a pasa. y a cualquier empresa. Eso Y a cualquier sucedió. empresa. Y sucedió. ¿Qué es lo importante? Que el gobierno ha tomado las medidas necesarias, pero a mí me parece es curioso que sale a hablar el presidente, no. El presidente de Ecopetrol, no. La ministra la ministra de Transporte, no. El director de Minas, el ministro de Minas, tampoco. La Aerocivil, no. Venga, no podemos colocar en cuestión, en la pared a todo el mundo diciendo que no es verdad, cuando si alguien tuviese otra verdad, vaya y venga. Pero creo que hoy el que no es el doctor, obviamente, no es el caso del doctor Oscar Pérez, que es un tipo muy serio en esta entrevista y en sus debates, pero sí creo que en el país ha pasado eso. Quieren poner en tela de juicio toda la institucionalidad para hacer quedar mal al gobierno de Petro, a pesar de tener salidas. En otro gobierno, con que saliera un solo funcionario, hubiese quedado claro el problema. Hubiese dicho la noticia, el presidente da tranquilidad y garantiza que hay... No, aquí no, porque no es necesario y la idea no es poder dar a conocer lo que dice el presidente, darle credibilidad, por el contrario. La idea y la papaya es poner en cuestión todo lo que diga el presidente y generar pánico en el país y hacerle daño al país. Es decir, para acabar esto, ¿usted cree que ya está solucionado? Es decir, ya el incidente está solucionado, ya salieron los suficientes funcionarios por parte del gobierno a aclarar el tema y ya no debería haber ninguna suspicacia adicional. Sí, yo creo que el gobierno ha trabajado un accidente que se dio un problema. Creo que todos los responsables, de manera excesiva, funcionarios del gobierno han dado tranquilidad al país. Creo que el gobierno, de hecho, le ha caído en el juego al tema de la noticia. Creo que con un comunicado bastaba o una rueda de prensa de algún funcionario y hacerlo. Dos, el problema no se ha solucionado. Recuerde que está al 78% la planta de Cartagena. El problema se soluciona cuando esa planta está al 100%. Como no se sabe, eso lo pienso yo. Esto acaba de decir si es, digamos, cosa mía, hechura mía, como dirían como en algunas partes de Colombia. Por eso el gobierno tiene que tener un plan B, y es tener los galones que sean necesarios para la operación aérea en el país se garantice. Y tienen que traer 100.000 más, que los traigan. ¿Por qué? Porque solo estaremos normal cuando estemos al 100% en la refinería de Cartagena. Hasta eso estamos haciendo planes de contingencia. Hoy el gobierno tiene un plan de contingencia, bien hecho, bien desarrollado, que da tranquilidad, que permite la operación en pleno, pero que como no sabemos hasta cuándo se arregle el problema de Cartagena, el gobierno tiene que tomar todas las decisiones necesarias. Hoy está el 78%. ¿Qué pasará si hay otro problema eléctrico y se daña otra máquina? Pues nos podemos quedar, ¡ay, se dañó! O se dañó Barranca Bermeja. No, por eso se importa para tener allí un soporte, tener allí digamos, si algo llega a pasar, tenemos 100.000 barriles y con eso se opera y se mandan otros. Hoy mover el petróleo no es tan difícil como en otros momentos. Hoy tenemos países cercanos que lo pueden hacer, que lo producen. Me parece que de hecho fue muy importante y muy rápido que Ecopetrol lo haya conseguido. En otros momentos de la vida era muy difícil, pero Ecopetrol lo hizo muy rápido. Una de las cosas que creo que hay que aplaudir es cómo se sale de esta crisis tan rápido, no cómo nos quedamos en ella. Lo decía el doctor Oscar Pérez ahora. Uno, Ecopetrol sí debe decirle al país qué sucedió, qué pasó, qué pasaron ese problema eléctrico. Eso no nos puede pasar en una refinería. Algo tuvo que pasar y los colombianos sí tenemos que saber cuál fue la falla, cuál fue el error o qué fue lo que sucedió. Dos, es de aplaudir que Barranca Bermeja la pongan a producir más y hoy produzca el 103%, eso me parece importantísimo. Tres, lo más importante, conseguir esos barriles de petróleo en el exterior, tenerlos aquí en Colombia, por si algo llega a pasar, poder movilizarlos. Creo que fue una jugada muy inteligente, muy responsable. Y cuatro, creo que hay que darle tranquilidad al país y no generar pánico con lo que está sucediendo. Perfecto. Representante Oscar Darío Pérez, ¿qué opina ya sobre el tema de la solución, sobre el tema de cómo debería actuar el gobierno a partir de este momento con las respuestas que todo el mundo está exigiendo? Bueno, mira, María Camila, yo estoy casi que en sintonía con muchas de las cosas que dice el representante Ocampo, pero con otras no. A ver, que hubo un problema muy grave, sí lo hubo. Entonces no fue un pánico surgido de la imaginación, sino surgido de hechos reales, no de relatos, de hechos. Segundo, que todavía no se ha solucionado el problema plenamente en la mayor refinería colombiana, que es la de Reficar, por lo tanto el problema no se ha superado. Tercero, que
y en eso sí estoy de acuerdo con el doctor Ocampo, que las aerolíneas no vayan a aprovechar la situación para de pronto cometer abusos en contra de los consumidores. Ese es un punto que debe estar bien vigilado por parte de las autoridades, que aprovechando la crisis de pronto aumenten el costo de los tiquetes o jueguen con las cancelaciones para que sus vuelos vayan totalmente full, en perjuicio de los horarios y del tiempo de los consumidores. En eso yo coincido. Pero la verdad es que el problema aún no se ha resuelto del todo. Tenemos todavía un déficit de producción en Reficar y tenemos todavía un exceso pequeño en Barranca, pero lo que pasa es que, vuelvo y repito, la refinería de Barranca no es la refinería suficientemente poderosa con el músculo productivo para satisfacer la demanda del país. Hay sin lugar a dudas que arreglar lo de Cartagena y hay que investigar qué pasó en Cartagena, cómo así que un daño eléctrico. Es que allá tiene que haber un mantenimiento de los equipos rigurosísimo, porque es que esa es una máquina de plata. Vea, la máquina de hacer plata de Colombia no es el Banco de la República, es la refinería de Cartagena y de Barranca Bermeja. De ahí se derivan los ingresos de Colombia en muy buena parte, porque allá se refina la gasolina, tanto para vehículos como para aviones, allá se procesa todo lo que tiene que ver con el fuel oil y toda suerte de derivados del petróleo. Así que esperaría que esto se resuelva más rápido de la cuenta. Tampoco estoy de acuerdo que Ecopetrol actuó muy rápidamente. No, si el daño fue el 15-16 y apenas hicieron el pedido de los 100.000 litros de gasolina de avión el día de ayer o de antier. No, ya están aquí, doctor Pérez. Por eso actuaron rápido. Llega el fin de semana, llegan el fin de semana. Quiera Dios que usted tenga la razón. Vuelve y llame al gerente de Ecopetrol y si usted tiene la razón, le haría así. Llegan el fin de semana. Los pidieron ayer o antier, dejaron pasar una semana. Pues representantes, gracias. Vamos a estar muy atentos si eso ya llegó o si llega el fin de semana. Eso lo rectificaremos con Ecopetrol. Les agradezco a ambos por haber estado acá hoy conversando de esto. Y pues sí, la verdad es que sí, todavía quedan más preguntas que respuestas de qué pasó allí en la refinería en Cartagena, de esa falla eléctrica que hubo y de esa respuesta que pues pasó varios días después, ¿no? Después de la alerta emitida, como bien lo dice el representante Ocampo, el 15 de agosto. Estamos a 26 de agosto. Así que muchas gracias, representante Ocampo, y gracias, representante Pérez, por haber estado acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias a toda la gente también que se conectó hasta el final de esta entrevista. Gracias. Háganos saber qué opinan de este problema. Que además se convirtió en un problema político. ¿Qué opinan ustedes? Si están de acuerdo con el representante Ocampo, si están de acuerdo con el representante Oscar Darío. Hubo algunos acuerdos acá, algunos puntos en común, pero hubo también desacuerdos, así que me gustaría leerlos. ¿Qué opinan sobre esto? Por favor, no se les olvide suscribirse acá abajito y nos vemos más adelante. Chao.